lo profundo de las selvas tropicales de Sri Lanka, donde la oscuridad de la noche se adueña del paisaje y la humedad parece envolver cada rincón, los habitantes de pequeñas aldeas cuentan historias inquietantes. Cuentan que, cuando el sol desaparece y la luna apenas ilumina el dosel de los árboles, un grito desgarrador corta el silencio. No es el rugido de un animal salvaje, ni el aullido de un lobo, ni el chillido de un insecto. Es un sonido diferente, tan intenso que según quienes lo han escuchado, hiela la sangre y provoca escalofríos imposibles de ignorar. Los lugareños lo llaman el grito del ulama, el ave del diablo. Durante generaciones, este sonido ha sido considerado un presagio de muerte. En muchas aldeas, los ancianos cuentan que si alguien escucha el chillido en la madrugada, es señal de que una tragedia está por ocurrir. Hay familias que recuerdan haber escuchado ese canto terrible la misma noche en que un vecino falleció inesperadamente. Otros aseguran que el ave no es una criatura normal, sino un espíritu vengativo que se manifiesta en forma de pájaro para atormentar a los humanos. Lo curioso es que, a pesar de lo extendida que está la creencia, casi nadie afirma haber visto físicamente al animal. Lo que se escucha con claridad son los gritos, lamentos o chillidos nocturnos, pero el origen permanece oculto entre las sombras. Así comienza el misterio del ave del diablo, una leyenda viva en Sri Lanka que combina lo sobrenatural con lo natural y que ha desconcertado tanto a científicos como a los propios pobladores. El mito del ave del diablo no es nuevo. Registros históricos muestran que desde hace siglos los habitantes de Sri Lanka han relatado encuentros auditivos con este pájaro desconocido. La tradición oral transmite que el grito es tan humano en su tono de lamento que parece el llanto desesperado de una mujer o los alaridos de alguien en agonía. Esa semejanza con la voz humana lo convierte en algo profundamente perturbador, pues no es solo un ruido animal, sino un eco que conecta con lo más primitivo del miedo humano. En aldeas apartadas, se decía que el ulama rondaba las casas de quienes iban a morir pronto, anunciando su destino inevitable. Otros relatos más sombríos lo describen como el espíritu de una mujer que murió injustamente y que, incapaz de encontrar paz, adoptó la forma de un ave nocturna para vagar eternamente entre los árboles. Esa mezcla de mitología, tragedia y terror convirtió a la criatura en un elemento central de la cultura popular. Lo más desconcertante es que, aunque la mayoría reconoce el sonido, muy pocos aseguran haber visto al ave. Algunos describen una silueta alada moviéndose rápido entre las ramas, con ojos que brillan bajo la luz de la luna, mientras que otros niegan haber observado nada más que la oscuridad. El hecho de que permanezca casi invisible ha dado más fuerza a la creencia de que no se trata de un animal común, sino de un espíritu disfrazado. Cada nuevo grito escuchado en la selva alimenta las historias, y con cada generación el mito se hace más profundo, transformándose en un enigma que la ciencia misma aún no logra resolver por completo. Con el paso del tiempo, el interés científico por explicar el misterio del ave del diablo fue inevitable. Los biólogos y ornitólogos comenzaron a estudiar las especies de aves nocturnas presentes en Sri Lanka, y pronto surgió una hipótesis. El grito aterrador podría pertenecer a un tipo raro de búho. Sri Lanka alberga una gran diversidad de aves rapaces nocturnas, y entre ellas destaca el búho pescador de Ceilán, Bubo ceylonensis, una especie poco común, de gran tamaño y con un canto especialmente estridente y desgarrador. Este búho, que vive oculto en los bosques densos, produce un llamado que se asemeja a un lamento humano. Su grito, grave y prolongado, ha sido grabado en algunas investigaciones y coincide sorprendentemente con las descripciones de los pobladores. Según los expertos, es muy posible que este sea el verdadero origen de la leyenda. Sin embargo, la explicación científica no ha eliminado la fascinación ni el miedo que genera el ave del diablo. Incluso cuando se muestran grabaciones del búho, muchas personas insisten en que lo que escucharon fue diferente, más intenso, más sobrenatural, más imposible de encajar en un simple animal.
Esto plantea un dilema interesante. ¿Es suficiente una explicación racional para borrar siglos de creencias y experiencias colectivas? Para la ciencia, el misterio parece resuelto, pero para la gente que creció escuchando los lamentos en la noche, el mito sigue tan vivo como siempre. Y tal vez esa dualidad sea lo que convierte al ulama en un enigma tan fascinante. Es un punto de encuentro entre lo que la razón puede explicar y lo que el miedo humano se niega a abandonar. Uno de los elementos que mantiene el misterio del ave del diablo son los testimonios personales. Existen decenas de relatos de personas que afirman haber escuchado los chillidos en noches tranquilas, cuando todo estaba en silencio. Muchos coinciden en que el sonido parece venir de muy cerca, como si el ave estuviera posada sobre un árbol cercano. Pero al iluminar con antorchas o linternas, no aparece nada. Algunos cazadores relatan que han seguido los gritos durante horas, internándose cada vez más en la selva, sin lograr encontrar jamás al ave. En zonas rurales, hay quienes aseguran que los lamentos provocan enfermedades, insomnio o pesadillas. Otros, en cambio, cuentan historias más dramáticas. Familias que escucharon al ulama y poco después sufrieron muertes repentinas o accidentes inesperados. Estos relatos refuerzan la creencia de que el canto es un mal augurio imposible de evitar. Incluso viajeros extranjeros que visitaron Sri Lanka en el pasado dejaron escritos sobre este fenómeno. Varios describieron noches enteras interrumpidas por gritos que semejaban llantos humanos. Una experiencia tan perturbadora que permaneció en sus memorias durante años. Los testimonios son tan abundantes que, aunque la ciencia ofrezca una respuesta, resulta difícil ignorar el impacto emocional y cultural que ha dejado en generaciones enteras. Cada voz que narra su encuentro con el ave del diablo suma una capa más de misterio, como si la criatura se alimentara del miedo colectivo para mantenerse siempre presente, siempre latente en la oscuridad de la selva. Hoy, el misterio del ave del diablo sigue vivo. Para los científicos, probablemente se trate de un búho raro cuyo canto se confunde con lamentos humanos. Pero para quienes han escuchado los gritos en plena noche, no hay duda de que se trata de algo más profundo, algo que escapa a lo meramente natural. Ese contraste entre lo racional y lo mítico mantiene la leyenda vigente y la convierte en uno de los enigmas más fascinantes de Sri Lanka. El ulama es, en cierto modo, un espejo de nuestros propios miedos. Representa la fragilidad del ser humano ante lo desconocido, la dificultad de aceptar que en la naturaleza existen sonidos y presencias que no podemos controlar ni comprender del todo. Quizás el verdadero misterio no sea si el ave del diablo es un búho o un espíritu, sino por qué nuestra mente insiste en darle un significado sobrenatural a lo que escuchamos. Tal vez sea una forma de explicar lo inexplicable, o tal vez haya algo en esas selvas que aún no conocemos del todo. Lo cierto es que, cada vez que la oscuridad cae sobre los bosques de Sri Lanka y un grito desgarrador rompe el silencio, la leyenda vuelve a la vida. En ese instante, ciencia y mito se entrelazan y el ulama vuelve a recordarnos que el mundo está lleno de secretos. El ave del diablo, invisible y aterrador, sigue cantando en las noches del trópico, manteniendo abierta una pregunta que quizá nunca podamos responder con certeza. ¿Es simplemente un animal oculto? ¿O es, como muchos creen, un mensajero de la muerte?